Dicen que hay secretos que nunca deberían ser despertados, pero esta noche, en el Club del Misterio, nos atrevemos a hacerlo. ¿Existe realmente una maldición que castiga a quienes profanan las tumbas faraónicas? ¿Murió Lord Carnarvon por una simple infección o por haber perturbado algo sagrado? ¿Podrían hongos letales, radiación o antiguas trampas explicar lo que la ciencia aún no aclara? ¿Fue la máscara de Tutankamón una joya ceremonial o un artefacto de protección sobrenatural? ¿Y por qué, incluso hoy, se siguen realizando rituales antes de entrar en una tumba? Prepárate para un viaje al corazón del desierto, donde el tiempo se detiene y el misterio apenas comienza. Hoy hablaremos de la maldición de los faraones. Bienvenidos al Club del Misterio, el lugar donde los enigmas se encuentran con la intriga y la curiosidad nos lleva a explorar lo desconocido, desde lo paranormal hasta lo inexplicable. Aquí nos sumergimos en un mundo de emociones y suspenso. Los invitamos a unirse a este fascinante viaje donde desentrañaremos los secretos más oscuros y los enigmas más intrigantes. Prepárense para adentrarse en un universo lleno de misterios que desafiarán nuestras mentes y alimentarán nuestra imaginación. Claro, Edgar, Andrés y Julio. Soy Andrómeda, y como parte del equipo de este excelente programa, quiero saludar a todos nuestros socios del Club del Misterio que se encuentren en cualquier parte del mundo. También les invito a suscribirse a nuestro canal y a darle un like a este episodio para que seamos cada vez más. Estuve investigando en profundidad dentro de los archivos privados en el espacio virtual sobre este fascinante asunto, y lo que encontré les sorprenderá. Dicen que hay cosas que es mejor no despertar, que ciertos secretos están destinados a permanecer ocultos bajo la arena del tiempo. En el corazón del desierto egipcio, donde el sol abraza y el viento susurra entre las ruinas, existe una advertencia que ha perdurado durante siglos. Quien perturbe el descanso del faraón, sufrirá las consecuencias. Es la llamada maldición de los faraones, una leyenda tan antigua como los propios reyes del Nilo. Pero, ¿es solo un mito, una superstición nacida del miedo? ¿O hay algo más? Acompáñanos mientras nos adentramos en los pasillos oscuros de esta historia real y misteriosa. Todo comienza en el año 1922, cuando el arqueólogo británico Howard Carter hace un descubrimiento que cambiaría para siempre el rumbo de la egiptología: la tumba casi intacta del joven faraón Tutankamón, en el Valle de los Reyes. A su lado, financiando la expedición, estaba Lord Carnarvon. El hallazgo fue monumental: miles de objetos funerarios, cámaras selladas, y en el centro de todo, la famosa máscara de oro del faraón niño. Pero la emoción pronto se vería eclipsada por el terror. Días después de la apertura de la tumba, Lord Carnarvon murió en circunstancias extrañas. Se infectó tras una picadura de mosquito, desarrolló una fuerte fiebre, y nunca se recuperó. Se dice que en el momento exacto de su muerte, todas las luces del Cairo se apagaron por un corte inexplicable de electricidad. A partir de ahí, la sombra de la maldición se extendió. Varios miembros del equipo comenzaron a enfermar. Algunos murieron de forma repentina. George J. Good, magnate de los ferrocarriles, falleció de una neumonía tras visitar la tumba. Las muertes parecían acumularse, y el miedo se propagó. Incluso Arthur Conan Doyle, el célebre creador de Sherlock Holmes, se pronunció al respecto. Afirmó que fuerzas sobrenaturales, quizás elementales guardianes del más allá, habían sido despertadas por los profanadores. El mundo, fascinado por la maldición, no tardó en convertir el hallazgo en una leyenda negra. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? La ciencia, como siempre, trató de ofrecer respuestas. Algunos estudios señalaron la posible presencia de hongos y bacterias en el interior de la tumba, especialmente el hongo Aspergillus, que puede causar infecciones pulmonares letales, sobre todo en personas con salud delicada. Y no olvidemos un detalle importante: muchos de los exploradores de la época eran fumadores empedernidos, lo que los hacía más vulnerables a enfermedades respiratorias. Con el tiempo, otras tumbas también parecieron estar rodeadas de tragedias. La tumba de Ramsés II, descubierta en 1881, estuvo marcada por accidentes y muertes entre los arqueólogos. Y aunque las explicaciones racionales apuntaban nuevamente a sustancias tóxicas o condiciones peligrosas de excavación,
La idea de una maldición siguió viva en la mente popular. Pero hay un dato aún más inquietante. Un estudio reciente publicado en el Journal of Archaeological Science ha propuesto una hipótesis que vuelve a encender el misterio. Según el investigador Ross Fellows, muchas de estas tumbas podrían haber contenido materiales radiactivos, como uranio y desechos tóxicos, colocados deliberadamente para proteger las cámaras funerarias. Según el estudio, los niveles de radiación en algunas tumbas faraónicas serían hasta 10 veces superiores al límite considerado seguro hoy en día. ¿Fue la maldición, entonces, una trampa perfectamente diseñada por los antiguos egipcios? Hoy en día, ya casi nadie teme la venganza del más allá. La momia de Tutankamón descansa en su sarcófago de cristal, bajo estrictas condiciones de conservación, y miles de turistas la visitan cada año sin sufrir daño alguno. Y sin embargo, en muchos lugares de Egipto, todavía se practican rituales antes de entrar en las tumbas. Oraciones, fórmulas ancestrales, actos de respeto. No tanto por miedo, quizás, sino por esa sensación profunda, difícil de explicar, de que algo poderoso aún habita en esos lugares sagrados. Al final, la maldición de los faraones, real o no, es el reflejo de algo más profundo, nuestra necesidad de buscar explicaciones para lo inexplicable, de poner rostro al miedo y nombre al misterio. Tal vez no haya una fuerza sobrenatural en juego, tal vez solo sea una coincidencia, pero si algún día deciden adentrarse en las cámaras del más allá, hay que hacerlo con respeto. Y nunca, nunca olviden que hay secretos que prefieren no ser despertados. Andrés, Edgar y Julio, he llegado al final de mi investigación. Espero que les haya gustado. ¿Qué opinan? Me gustaría saber el punto de vista de cada uno sobre este tema tan fascinante. Hola audiencia, Julio, Andrés, bienvenidos a otro nuevo episodio fantástico de la vida y los misterios de Egipto. Tenemos y seguimos contando con José, que es un experto en el tema, que tiene sus servicios de turismo en Egipto. Así que José, bienvenido de nuevo. Sí, gracias. Yo soy José, en árabe, Youssef Mohammed. Estudié la filología española y estoy en el segundo y el último año de la diploma de guía turístico, porque me encanta y soy obsesionado de la civilización egipcia. Yo hago tours en Giza, por ejemplo, hay tours de 4 horas, por ejemplo, el tour de las pirámides de Giza, en que explico las pirámides, la esfinge y todas estas cosas y los misterios sobre la construcción, también la vida de los faraones. También hay otro tour que lo hago, que incluye visitar la ciudad de Saqqara, la ciudad de los muertos, ciudad espectacular, que contiene la primera pirámide de toda la historia del mundo, la primera pirámide que se construyó de piedra caliza. El Serabium también, que contiene sarcófagos que pesan más de 100 toneladas, que hasta el día de hoy no se sabe cómo trasladaron estos sarcófagos muy grandes hasta allá. Saqqara contiene 30 pirámides, de 111 pirámides en total en Egipto. Entonces es una ciudad muy importante en la civilización egipcia, también contiene muchos monumentos y cada día descubre más cosas. También el otro destino, que es Menfis, la primera capital de Egipto, que se fundó por Menes, el primer faraón de la primera dinastía. Esta ciudad, aunque la mayoría de las cosas que están allá están destruidas, y la mayoría son nuevas, de la dinastía 18 y la dinastía 19, y la mayoría de las cosas son del faraón Ramsés II, el poderoso que gobernó 67 años. Allí hay un museo al aire libre que ofrece ver el coloso de Ramsés II, que pesa 80 toneladas, junto con otras estatuas de Hatshepsut y también estatuas de los ministros, de Imhotep también. Y después el último destino, que es Dashur, la ciudad que contiene otras pirámides, 3 pirámides, aunque no son tan famosas como la que están en Giza, pero también son especiales: la pirámide roja, la pirámide acodada y la pirámide negra, que son del faraón Snufru, el padre de Keops. Eso es el tour, a veces de un día largo, que incluye los 3 lugares. Y también ofrezco otro tour que es de Alejandría,
Alejandría es una ciudad preciosa que tiene mucho aspecto romano, griego y egipcio, como las catacumbas que están ahí, catacumbas romanas, la biblioteca de Alejandría, que lamentablemente no es la original, que se quemó, la fortaleza de Qaitbay y el teatro romano. Alejandría es la ciudad que se fundó por Alejandro Magno cuando vino a Egipto, pero después de su muerte tomó el poder Ptolomeo, el líder del ejército. Su descendiente es Ptolomeo XII, el padre de Cleopatra. Y Cleopatra después puso fin a la civilización egipcia, romantizó Egipto cuando traicionó a su hermano Ptolomeo XIII y fue con Julio César. Desde entonces, Egipto se convirtió a una parte del Imperio Romano. Por eso, Alejandría tiene todo, de todas las civilizaciones. José, cuéntanos un poquito acerca de los datos de contacto, cómo te puede contactar la gente, a tu correo electrónico, si tienes redes sociales. No uso mucho las redes sociales, pero recientemente decidí abrir una cuenta en Instagram, pero originalmente yo trabajo ofrezco mis tours en Get Your Guide y también en Guru Walk. Me gusta mucho el español y lo elegí porque está hasta en la sopa. Hay 21 países que hablan español. Es una lengua también romántica y musical. Y también porque apoyo el club de Argentina y me gusta Shakira. Fabuloso. Y además lo hablas... Buenas razones. Esperamos que lo tengan en cuenta, lo contacten. Estaremos publicando la información de José en nuestras redes. Tenemos la gran fortuna que habla español, como se dan cuenta, habla muy buen español y tiene esos detalles importantes y claves para descubrir ese mundo fantástico de la vida egipcia. El tema que hoy vamos a tratar es la maldición de los faraones. Gracias, Edgar. Ahora tenemos uno de los temas más interesantes, que es la maldición de los faraones. Seguro que habéis escuchado mucho la palabra de la maldición, que tiene relación con las tumbas y la protección de las tumbas, pero empezó en el año 1922, cuando se descubrió la tumba de Tutankamón. La tumba de Tutankamón, que se descubrió en el año 1922, no se descubrió por Howard Carter, el británico, como todos dicen, sino se encontró a través de un burro que se cayó en la tumba. Por casualidad se encontró la tumba y después se atribuyó el descubrimiento al británico Howard Carter. Esta tumba en especial es una de las tumbas más importantes y también más polémicas. La tumba, que es la única que se descubrió recientemente con todo el tesoro, completa, a diferencia que las otras tumbas que se saquearon y se robaron muchas cosas de ellas, pero esta se encontró completa. Y esta tumba tiene una historia muy interesante cuando la descubrieron. Dentro de la tumba encontraron, antes de abrir el sarcófago del faraón Tutankamón, encontraron un papiro dentro en el que estaba escrito: la maldición no abres, la maldición atacará con sus alas venenosas cualquier persona que moleste al rey, por el aire, por el fuego o por el agua. Todos tenían preocupaciones de abrir el sarcófago, pero después de abrir el sarcófago ocurrió algo fatal. La electricidad en el Cairo se apagó. Había un apagón y una tormenta grande. Después, la mayoría de la gente que entraron en la tumba murieron en situaciones fatales. Algunos con enfermedades desconocidas, otros pecados por cobra, y otros también que murieron en unos accidentes, algunos ahogados y otros con enfermedades desconocidas. Este descubrimiento resultaron muchos muertos después de este descubrimiento,
Y después de este descubrimiento salió a nosotros muchas teorías sobre la maldición de los faraones, que hay una maldición que protege las tumbas y que esta maldición es real. Esto ocurrió también y pasó en otras tumbas, como la tumba de Ramsés II y otras tumbas de la nobleza. Y yo personalmente conozco a algunas personas que encontraron tumbas en Giza y después murieron o se volvieron locos después. Aunque muchos los expertos y los egiptólogos dicen que simplemente hay bacterias dentro de las tumbas porque están cerradas de miles de años, y también los faraones ponían, o las tumbas tienen uranio, así podían proteger la tumba de los ladrones. Cuando encuentren cobras o a veces estas bacterias o estas enfermedades. Y yo veo que es real, porque hay otras tumbas que se descubrieron normal, sin nada, y solo la palabra de la maldición o la idea de la maldición salió a la luz para proteger las tumbas y el tesoro, los monumentos egipcios de los ladrones. Porque normalmente cuando el gobierno descubre una tumba, no pasa nada. Pero cuando un pobre o un local encuentra una tumba, parece la maldición y todo se cambia. Dicen que hay personas que ofrecen sacrificios humanos, como niños que no cumplen los 13 o 14 años, o piden la ayuda de un medium, pero hay muchas tumbas que se encontraron y se saquearon, y los ingleses saquearon muchísimas cosas y ya están vivos. Pero también hay muchas cosas raras que ocurrieron cuando se descubrieron otras pirámides. Por ejemplo, la pirámide de Mecerinos. La pirámide que se descubrió su acceso, su entrada por primera vez en el año 1838, los británicos encontraron todo el tesoro dentro y encontraron también el sarcófago del faraón Mecerinos, que estaba cerrado. Y decidieron llevar todas estas cosas a Inglaterra. También, incluso el sarcófago de granito que estaba cerrado. Y después llevaron todas estas cosas en 3 barcos. En 2 llevaron el tesoro y en el tercero llevaron el sarcófago del faraón Mecerinos. Pero, lamentablemente, el sarcófago del faraón Mecerinos se hundió en el Mediterráneo. El barco se hundió en el Mediterráneo y nos dejó con gran pregunta. ¿Este sarcófago tenía una momia o no? También esta es una de las historias y una de las evidencias que nos dice que sí hay una maldición. Y esta no es la única. La pirámide también escalonada. La pirámide escalonada se descubrió su cámara principal, esto en el año 1821. Pero el tesoro se desapareció cuando el barco Jotfred es uno de los barcos más importantes y más famosos de la historia, que llevó 97 cajas llenas de tesoros faraónicos y al final se hundió en el Mediterráneo también. Entonces, es una casualidad que todas estas situaciones se ocurrieron o no, hay una maldición. Increíble todas estas historias que nos cuentan. De hecho, no conocía el segundo naufragio que nos hablaste. Y es que si uno se da cuenta, la historia solo habla de 2 hallazgos de tumbas intactas. El primero, pues el famoso del rey Tutankamón. Y el segundo es de un faraón Susenes I que tiene... Ramsés II. ¿Y Ramsés también? ¿Lo encontraron intacto? Sí.
o sea, hay muy pocos hallazgos de tumbas intactas porque al faraón lo enterraban, lo llevaban a su cámara funeraria, los sacerdotes y sus, digamos, sirvientes cerraban todos los accesos y los camuflaban prácticamente para que nadie pudiera llegar allá, pero años después había gente dedicada a saquear estos y buscar estos accesos y los encontraban. De hecho, muchas tumbas que se han encontrado en el Valle de los Reyes no tienen nada, o sea, no hay ni siquiera un sarcófago, pero pues obviamente se ve los dibujos, los jeroglíficos, y esto nos hace pensar que ellos tenían que utilizar muchos métodos, no solamente de creencias, de maldiciones, de sortilegios, de crear un temor hacia todos estos ladrones de tumbas para que no lo hicieran, pero aún así, como vemos, pues esto ha seguido siendo un problema y creo que hasta hoy en día, ¿verdad, José? Yo creo que todavía se tiene que presentar ese problema de los saqueos de tumbas y debe haber también en el Cairo un mercado negro hasta de momias, ¿no? Sí, había mercado negro de momias hasta el siglo XX. Sí, y era permitido comprar y vender momias y tesoros de faraones hasta que se prohibiera este comportamiento luego, pero lamentablemente muchas cosas se vendían al extranjero. Pero como has dicho que no todas las tumbas, sí ciertas tumbas, y también puede ser una casualidad, ¿no? José, muchas gracias. Yo estoy fascinado con muchos hallazgos, o más bien con hechos que por lo menos para mí personalmente son nuevos. Es el caso, por ejemplo, de la historia del burro que se cae en una brecha, digámoslo así, y ayuda a descubrir la tumba de Tutankamón, porque la historia nos ha dado ese recuento un poco más romántico de Howard Carter descubriéndolo, ¿no? Luego, muchas gracias por aclararnos a cada uno de nosotros y a nuestra amable audiencia. De hecho, yo creo que eso es parte hasta de la misma desmitificación y hasta de la misma, podemos decirlo así, la maldición. Yo creo que los egipcios, con el caso de usted, José, hacen bien en desmitificar eso, porque yo creo que ese saqueo que infortunadamente ocurrió durante tantos años de encontrar pues mucho del patrimonio egipcio en otros países, o peor aún, en colecciones privadas, o sea, fuera del alcance de la humanidad, ha sido trágico. Aquí, con respecto a las teorías de la maldición, y usted habla de los naufragios, también sorprendente el tema. No sé si de alguna forma el gobierno egipcio ha tratado de recuperar los hundimientos, los naufragios, lo que se perdió. Usted habla de 97 cajas de tesoros faraónicos que se hundieron. No sé si este naufragio está en la mira de ser recuperado. Hoy día que se tienen mejores tecnologías, pues aquí en Colombia hay un naufragio muy famoso que es el Galeón San José, tratando de ser recuperado. Ese está relativamente fácil porque está a 30 metros de profundidad. Sin embargo, más bien por temas políticos, administrativos y económicos no se ha hecho. El gobierno egipcio ha tratado de recuperar esos naufragios para el bien pues de la cultura egipcia y recuperarlos, José. No hay descubrimiento, no hay excavaciones sobre esos tesoros. Y también podemos decir que la destrucción del barco de Godfrey no era así, era deliberadamente, que los ingleses hundieron el barco y después se huyeron con el tesoro, para decir que el tesoro no está, ya se hundió en el Mediterráneo, ¿no? Ah, ok, fue un simulacro, fue falso el hundimiento para poderlo robar. Sí, puede ser, porque nadie busca el tesoro y no hay excavaciones bajo agua. De hecho, el que tú mencionas que traía el sarcófago de Miserinos fue un naufragio aquí frente a las costas de España, en el Mediterráneo, y tampoco se habla de que haya alguna misión para recuperarlo. Sería súper importante. Entonces pueden ser teorías más bien para que la gente haga la idea de que el tesoro se perdió, pero realmente lo que hicieron fue que saquearon el tesoro y lo llevaron y lo vendieron por otras partes.
Sí, creo que un británico rico que tiene este tesoro hoy en día. Hay muchos museos en Inglaterra, en Francia, en Alemania, y creo que hicieron esto para ocultar ese tesoro y para que Egipto no denunciara este No lo tesoro, puedo reclamar. estas cosas. Eso, sí. No reclama, sí. De todas formas, José, yo creo que sí existe un tinte de misterio en todo esto de las maldiciones. Y obviamente yo creo que ellos tenían muchos conocimientos esotéricos y sobre magia negra, me imagino, o artes ocultas, porque sí, como tú mencionas, pues sí han habido sucesos, lo que tú dices, conoces tú mismo personas que han encontrado tumbas y se han enloquecido o se han muerto, lo cual nos da a entender que sí es una realidad. No es solamente una especulación o de pronto una historia que se teje para que los ladrones tengan miedo, sino que también es una realidad. Sí, es una realidad que muchas personas usan o ofrecen sacrificios humanos de niños para facilitar el proceso de encontrar la cámara o para salir de la tumba con el tesoro sin daño. Y sí, los antiguos egipcios usaron la magia negra para proteger a sus tesoros y también para servirles en su vida cotidiana. Sí, los antiguos egipcios eran profesionales en la magia negra. Pues excelente este capítulo, José. Muchísimas gracias. Es de los capítulos con misterio y conspiración más interesantes que tenemos. Nos da a entender que además de la grandeza de la cultura egipcia en el tema de sus construcciones, ellos tenían cierto manejo también en las energías, en ese conocimiento de la muerte, y lo han sabido proteger a través de ese manejo de la magia. Invitamos a nuestra audiencia a que nos siga acompañando. Este tema de Egipto es fascinante. De nuevo le doy gracias a José por habernos acompañado. No olviden, importante, querida audiencia, que José es nuestro experto invitado el día de hoy, pero que brinda servicios de acompañamiento en turismo en Egipto, en español y en otros idiomas. Como se dan cuenta, es una persona que cuenta cada tema con mucho conocimiento, pero también de una forma muy didáctica y agradable. Todo esto para que lo tengan en cuenta. Para poder llegar a él ya tuvimos una experiencia, entonces es una persona que estando allá los va a guiar, les va a recomendar, les va a ofrecer la posibilidad de tener la mejor experiencia posible, para que lo tengan en cuenta. Vamos a informar en las redes sociales la información de él, para que por favor lo contacten. Muchas gracias, Edgar. Yo quiero hacer un énfasis en eso, precisamente la grata experiencia que hemos tenido con José hablando. No solo es un gran guía, un gran conocedor de la historia, sino es muy grato, es como viajar con un gran amigo que de manera muy, muy casual, pero muy profunda también y con bastante conocimiento lo acompaña a uno durante el viaje. Ha sido muy grato, es un guía diferente a los guías tradicionales, luego muy recomendado y muy grato conversar y viajar con él. Y bueno, amigos, los esperamos para un próximo episodio del Club del Misterio. Gracias por acompañarnos.